Estamos de regreso ya y en contacto con el señor doctor Andrés Madero, exministro de Trabajo, y el economista Santiago García Álvarez, catedrático universitario también. El tema que les queremos plantear, haremos un contacto con la doctora Angélica Porras también, es el tema del trabajo y los jóvenes, ¿no? El trabajo juvenil, esta especie de legislación que se quiere abrir para poder tener contratos diferenciados, volver un poco a lo que antes se hacía también a través, no como se hacen ahora con pasantías, sino que sí, eran horas laborales que se financiaban a través de eso. Y doctor Andrés Madero, su experiencia como ministro de Trabajo. Tenemos como país, el Ecuador, una propuesta para generar trabajo y facilitarles a los jóvenes su inserción a esta área. Bienvenido, buenos días. Buenos días, un gusto estar aquí en Radio Democracia. Un saludo a los compañeros de panel y de igual manera un saludo a todos los que nos escuchan en este momento. Lo importante es resaltar que el tema de la empleabilidad juvenil es un problema que se radica no solamente en nuestro país, sino a nivel global. Es una problemática que tiene sus bemoles y tiene sus cuestiones claras. ¿En qué sentido? Por ejemplo, podemos darnos cuenta exactamente que exista en algún momento una suerte de círculo vicioso en el cual se ven involucrados todos nuestros jóvenes. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué? Porque los jóvenes en un momento dado no tienen experiencia para acudir a ciertos empleos y no tienen los empleos porque no cuentan con la experiencia. Entonces se torna esto en un círculo vicioso que hay que romperlo. Y el Estado, como regulador de las relaciones sociales, de la convivencia entre las personas dentro de una sociedad, es el encargado de, a través de los mecanismos idóneos, de los mecanismos legales, implementar estas medidas que permitan generar y romper este círculo vicioso. ¿Cómo se lo ha tratado de hacer el Gobierno Nacional del presidente Lenín Moreno? Se lo trató de hacer a través de dos proyectos. Un proyecto que, como ustedes conocen, se llamaba Mi Primer Empleo, que es el proyecto dedicado a generar el tema de las pasantías con un estipendio de acuerdo a la ley que se generaba a favor del pasante, y esto se le entregaba directamente a la empresa que lo contrataba para esta pasantía, con la obligación de que posterior a los 6 meses pase a formar parte de su plantilla. Y de igual Quizá esa obligación era la que asustaba y no permitía aplicar esta norma, eso de que en 6 meses ya pasaba a formar parte de la plantilla, un poco como que eso termina asustando, exministro. Bueno, esa obligación va de la mano en que recibe un incentivo de parte del Estado de manera directa a la empresa, que previamente lo conoce. Puede ser que en algunos casos se haya generado, pero en nuestra experiencia, al menos mientras yo estuve dentro del Ministerio del Trabajo, fue que más del 85% tuvo la total apertura de éxito de continuar con jóvenes que los fueron preparando durante 6 meses en la expertise, en la capacidad técnica específica o en la capacidad logística específica de la empresa, el giro del negocio, y ese valor agregado de tener 6 meses a una persona capacitándose, formándose al interior, le permitía tener un plus que radicaba en la posterior contratación de los jóvenes. Y de igual manera existían jóvenes que carecen de experiencia o de formación académica superior, por lo tanto se dio también el proyecto que se llama Empleo Joven. Este proyecto de Empleo Joven tiene unas características distintas porque inmediatamente formaba parte de la plantilla, de la nómina de personal de la empresa, pero de igual manera recibe un estipendio, un beneficio por parte del Estado a quienes se acogen a este plan, que van el 50% de la remuneración durante un año y el 100% de los aportes y el 100% de las vacaciones, a fin de que tengan este incentivo a las empresas para romper. Le puedo indicar, por ejemplo, que durante el año 2019 en este proyecto hubo un boom muy importante, se contrataron a casi 7.000 jóvenes dentro de este grupo. Permítame entonces saludar al señor economista Santiago García Álvarez. Economista, bienvenido, buenos días. Esfuerzos se han estado haciendo entonces. El exministro nos está comentando cuáles fueron las motivaciones incluso de estos proyectos de ley, el empleo joven. Pero se siente que no hay una respuesta ni de parte del Estado, entiéndase el Estado, todas las funciones del Estado,
ni de la empresa privada, porque la empresa privada, en cambio, dice no tener incentivos para contratar con altos costos a jóvenes a los que de todas maneras, más allá de su preparación, necesitan tener unas experticias que solo se hacen trabajando. Bienvenido, buenos días, economista. Gracias, buenos días por la oportunidad. Realmente un honor estar en Radio Extra, Radio Democracia. Un atento saludo a Andrés Madero, a nuestra compañera también de panel. Bueno, yo voy a ser directo, respetuoso como siempre, pero me parece que este gobierno por lo menos ha tenido buena intención, pero el programa ha sido un fracaso. O sea, no hay otra forma de decirlo. No le escuché bien a Andrés, sí, me parece que hablaba de 26,000, no le escuché, pero... 7,000 empleos contratados y algo más de 30, me parece. Sí, entonces, miren, aquí tengo, licenciado, mire, a diciembre del 2019, los datos de desempleo mostraban al menos 200,000 jóvenes desempleados dentro de la estructura del grupo de desempleados. Jóvenes que, de acuerdo a las estadísticas, están entre 15 y 24 años, que es una de las categorías, y de 25 a 34 años. Entonces, este grupo etario en materia de desempleo llegaban a 200,000 personas. Hoy en mayo, con lo que nos da los datos del INEC, esta encuesta telefónica que ha hecho, al menos 300,000 del millón de desempleados son jóvenes. Como repito, lo acabo de mencionar, personas de entre 15 y 34 años. Entonces, si el esfuerzo que se hace o que se ha hecho es en los números que se ha indicado, es un fracaso, la verdad. Pero no le culpo al gobierno como tal. Yo creo que hay que buscar alternativas, hay que buscar opciones, y hay que entender la dinámica del empleo. La economía está caída desde el 2015. Uno de mis estudios, lo que hemos visto es que desde el 2015 en adelante la economía se cae y son los sectores informales los que generan ocupación a la gente. Entonces hoy con la pandemia lo que hemos hecho es realmente consolidar este proceso que incluso ya venía tiempo atrás. Y el empleo está muy ligado a la producción. Caída la producción, caída el empleo. Me parece sí, para avanzar un poco. Y que perdón, hay una interrupción, discúlpeme, pero entonces uno podría decir desde el 2015 no terminamos de entender que una legislación rígida, una que tiene requerimientos para que no caiga en la informalidad, hay que darle formalidad, economista, o lo rígido que habla de defender al trabajador que ya tiene el trabajo, nos limita frente al que no tiene. Sí, de acuerdo. Yo creo que parte de la solución es precisamente encontrar los mecanismos legales de flexibilización, los mecanismos que hagan más asequible la contratación. Pero si la economía está caída, como digo, más de 5 años, entonces es imposible que se haga. Ahora vamos construyendo, porque, licenciado, a mí me parece que lo importante es mirar hacia adelante. ¿Sabe cuál es nuestra propuesta desde la academia? Que el programa Empleo Joven, Primer Empleo, pasen a las universidades. Si me corrige el exministro Andrés Madero, ¿cuánto tienen en presupuesto estos programas? Me parece que eran $300 millones que algún rato anunciaron. Pues eso, pasemos a las universidades y hagamos que las universidades generemos ese empleo en las propias universidades, en los centros tecnológicos, incorporando a la mano de obra a través de programas que sí funcionen, de un lado. De otro lado, yo sí creo que hay que hacer una reforma laboral, pero quitándonos los extremos. La gente, muchos sectores empresariales tienen razón, hay que flexibilizar los mecanismos de contratación, de acuerdo, pero no tienen razón cuando creen que esto puede irse, por ejemplo, contratación por horas, que está prohibido por la Constitución. Entonces hay que encontrar una media en ese debate, que yo no le encuentro, lamentablemente. O nos vamos por un lado o nos vamos por el otro lado. Es cuestión de sentarse y buscar acuerdos que nos permitan estructurar reforma legal, reformas institucionales, involucrar a otros actores, generar una reforma en la seguridad social para amparar a los trabajadores informales con nuevos sistemas de protección social. No se puede. Siempre los políticos nos han dicho no se puede. ¿Por qué no se puede? ¿Por qué no podemos inventarnos un régimen especial de contribución al trabajador informal? ¿Por qué no? ¿Por qué no podemos asegurar un buen servicio de salud integrado? ¿Por qué no? Entonces, en fin, esto es un tema que creo que es vital para el país y necesitamos debatir más, profundizar más las cuestiones, que sobre todo es lo que nos interesa a los ecuatorianos, empleo, es lo que nos interesa, el resto es cuento. Quiero saludar a la doctora Angélica Porras. Están con nosotros el doctor Andrés Madero y el economista Santiago García Álvarez.
Doctora, bienvenida, buenos días. Desde el punto de vista jurídico, cuando dicen la ley dice tal cosa y no se puede, entonces, como nos ha dicho el señor economista García, hay que reformar la ley y para eso hay que ponernos de acuerdo y viabilizar cosas. Defendemos a ratos exclusivamente a los que tienen la suerte de tener trabajo. Jurídicamente, ¿cómo debemos responder? Bienvenida, buenos días. Muchísimas gracias, muy buenos días a los compañeros de panel también. Bueno, yo creo que hay que entender varias cosas aquí con respecto a la flexibilización. La primera cuestión es que si bien es cierto el Código del Trabajo y las leyes laborales en nuestro país son leyes viejas, no es cierto que en nuestro país haya rigidez laboral, porque precisamente en América Latina lo que ha pasado es que la flexibilización es de hecho, es decir, a través de acuerdos ministeriales, a través de decretos ejecutivos, que se va mermando el valor del Código del Trabajo. Entonces, por eso tenemos que son pocas las personas que están realmente protegidas por el Código del Trabajo, porque ha habido una serie de acuerdos ministeriales que van disminuyendo los derechos que se han conseguido en el Código del Trabajo, entre lo que dice el Código y la realidad de la precarización y la flexibilización laboral. Entonces, ese es un primer elemento. Un segundo elemento es, bueno, hay que encontrar un punto medio. Obviamente que eso es complicado, es muy difícil. Sin embargo, la primera cuestión para avanzar en ese punto medio es la protección social, que aquí ya lo dijo el doctor García. Es justamente buscar proteger a los jóvenes con sistemas de seguridad social, de protección social, contributivos o no contributivos, de tal forma que se pueda ver compensada la disminución de los ingresos por estar en el ámbito informal o en el ámbito de precarización laboral por entrar y salir del mercado laboral. Entonces, estos elementos nos permiten ir hacia la discusión de la flexibilización laboral, porque, ojo, la flexibilización laboral tiene varios elementos. Usted puede entrar a flexibilizar la relación laboral vía contratos, que es lo que ya ha hecho la ley humanitaria, porque a través de contratos distintos que no generan estabilidad laboral, que permiten terminar la relación laboral con cero costos de despido, como por ejemplo el contrato emergente, esa es una forma de flexibilización laboral, que atenta principalmente a la estabilidad en el trabajo. Y si no hay estabilidad en el trabajo, debemos garantizar mediante sistemas de seguridad social o de protección social el ingreso o un mínimo de ingreso para que la gente no caiga en la pobreza. Es un primer elemento. Otro elemento, el tema de la flexibilización del horario. Ese es otro mecanismo de flexibilización laboral. Y que deberá tomar, perdón la interrupción, deberá tomar en cuenta el momento y las nuevas formas de mantener el trabajo también, doctora. Claro que sí, pero fíjese usted, en este momento se ha flexibilizado el tema del horario de trabajo, pero con el teletrabajo, que no es teletrabajo, que es trabajo remoto, en realidad o trabajo en el domicilio, lo que ha ocurrido es que la gente tiene que estar a disposición del empleador más allá de las 8 horas, cuando en realidad le están remunerando por las 6 horas. Eso es precarización laboral, eso es flexibilización laboral ilegal además. Entonces, ese otro mecanismo que es la flexibilización del tiempo de trabajo, que tiene otra connotación, que más bien dicho tenía otro objetivo, que es en primer lugar permitir que el trabajador decida cómo utiliza su tiempo y permitir la coordinación entre el trabajo del hogar y el trabajo fuera del hogar. Lo que termina haciendo es sometiendo sobre todo a las mujeres a una permanente disposición con el empleador. Entonces, si hablamos de flexibilización laboral, en primer lugar, que puede ser necesaria, dadas las condiciones en este momento, es necesarísimo que tengamos sistemas de protección social que permitan garantizar los ingresos de las personas que entran y salen del mercado de trabajo. Esa es una primera cuestión. Permítame ir para en el diálogo, permítame entonces pedirle al exministro, al señor abogado Andrés Madero, aquí se han planteado dos cosas. Primero, que el programa no tuvo éxito, para llamarlo de alguna manera, nos ha dicho el economista García,
y que si teniendo 300 millones de dólares para eso, se podría también enviar a las universidades, y de ahí le pongo una cuña que alguien podría decirnos, pero darles 300 millones a las universidades que no han respondido frente a lo que ya les han entregado, también sería un interrogante. Pero lo que dice la doctora Angélica Porras y también el economista García es: no hemos enfrentado el tema realmente, sino con paliativos. Abogado Madera. Bueno, es correcto. Primero, hacer una puntualización. Estos son proyectos que han sido proyectos pilotos, proyectos iniciales que se han generado a través de objetivos de desarrollo sostenible, inclusive generados por organismos internacionales. Estos proyectos pilotos, el éxito se va a medir en función a la proporcionalidad. Es correcto lo que indicaba Santiago, que la principal preocupación, y por eso se generan estos proyectos, que hay una alta incidencia en el desempleo general, especialmente en tema de jóvenes entre 18 y 29 años, que es la principal tasa de desempleo en ese grupo etario. Entonces, en ese sentido, estos proyectos han tratado de dar respuesta. Son proyectos que, claro que sí, son perfectibles, que deben de generarse con mayor impacto, que deben de generar un vínculo con la sociedad. Y yo, en ese sentido, sí concuerdo con que las universidades pueden formar parte fundamental, porque en la academia también se encuentran los estudiantes, no solamente las autoridades o no solamente el gremio de profesores, sino también los estudiantes propiamente, que son los que van a ser los beneficiados, quienes pueden generar. También hemos trabajado conjuntamente en un proyecto que estaba listo para ser lanzado en el Ministerio del Trabajo sobre educación y formación dual, que permite generar a través de la formación técnica y de la práctica específica ya un empleo previo para los jóvenes, a las personas que están en una formación técnica y que ya está dando resultados en ciertos sectores donde se están aprovechando y ya se ha iniciado este tema. Falta mayor promoción, sí, falta un poco más de difusión, falta generar los compromisos. Yo confío que la academia sí tiene la capacidad de generar estos vínculos con la sociedad, que la academia puede dar respuesta. Yo confío sí en eso y sí me parecería una idea muy importante generar este vínculo Estado, sociedad civil, a través de las universidades, los jóvenes propiamente dicho, el sector privado, que es el momento que también haga su esfuerzo directamente, que confíe en que los jóvenes son el futuro de nuestro país. De su experiencia, ¿logró tener compromisos con el sector privado que apuesten a esto o siguen teniendo rigidez también como determinados dirigentes laborales? Le podría indicar que dentro de mi experiencia en el Ministerio del Trabajo logré 3 acuerdos unánimes en el Consejo Nacional de Trabajo y Empleo. Este Consejo Nacional de Trabajo es un órgano tripartito conformado por representantes de los sectores productivos de las cámaras de producción del país y también por los sectores sindicales, por las más amplias centrales sindicales del Ecuador. Y en hecho inédito logramos 3 acuerdos en materia de dinamizar la legislación laboral. Hay que tener claro un tema: una norma per se, un acuerdo ministerial, una reforma legal no va a generar empleo, sino, como bien lo indicó también Santiago, se necesita de una reactivación económica. Por más que yo ponga en la norma un contrato con características específicas o particulares, si no existe una economía dinámica, si no existe una economía que tenga un crecimiento, no se van a generar nuevas plazas de empleo. En el tema de la rigidez que existe en el código, como bien señaló la doctora Porras, es necesario también adaptar a la realidad la norma sin precarizar ningún derecho de los trabajadores. Las normas laborales tienen la obligación de ser progresivas en derechos y manteniendo el principio de realidad precautelar, que cuenten con los elementos básicos de un contrato de trabajo, con una remuneración justa por el trabajo que se presenta, que su horario de trabajo no exceda los límites establecidos en la legislación nacional y en la normativa internacional, y que se tenga el acceso a la protección de la seguridad social. Con esto teníamos algunos debates en el tema de estabilidad, teníamos algunos debates acerca de ciertas puntualizaciones adicionales que se generan de la relación laboral, pero lo que llegamos al acuerdo tanto entre empleadores y trabajadores es que lo principal es tener un amplio número de personas trabajando de manera formal, que cuenten con la protección del Estado, que cuenten con una actividad económica registrada para poder así tener la base clara y que puedan participar correctamente de todos los derechos que goza una relación laboral. Mientras tanto, se va a imponer específicamente en temas económicos la realidad y se va a mantener una informalidad creciente que, como bien indica, es producto de una economía que no está creciendo.
Economista García, bueno, el ministro coincide con usted que la universidad podría, yo ciertamente a ratos digo, no sé si la universidad ha sido capaz de responder en estos momentos, me genera la duda, le diría yo ahí. Usted es catedrático, entonces puede ayudarnos a reflexionar sobre el tema, pero bueno, lo que se ha hecho entonces son proyectos pilotos y no hay un debate real sobre la economía y generación de empleo. Y ahí se va a chocar entonces con la visión de para qué ha de servir el Estado, cómo ha de funcionar y cómo ha de funcionar el sector privado. Y uno se pregunta ahí, ¿seguirán vendiéndonos la idea de que la seguridad social es una especie de impuesto y no un ahorro para el futuro, y que la formalidad, más allá de entrar solo a la seguridad social, y digo entre comillas solo a la seguridad social, no elimina también esta otra relación con el Estado, porque hay algunos informales que pueden ganar más de lo que, y pagan muchísimo menos de lo que pagan los formalizados economistas? No, me parece que son preguntas relevantes, muy importantes. Intentemos darle respuesta, como siempre digo, mirando hacia adelante, ¿no? Yo creo que es deber nuestro, incluso los que tenemos la suerte de participar en la opinión pública, es ir hacia adelante, ¿no? Destacando y no volviendo a cometer los errores del pasado. Eso creo que eso es importante. Son preguntas muy de peso. Empiezo por el tema universitario. Yo creo que hemos hecho una autocrítica todavía no profunda dentro de las universidades. La universidad tiene que comprometerse más con el desarrollo del país. No es suficiente que solo eduquemos y entreguemos títulos a la gente. Hay que comprometerse más con el desarrollo. De hecho, en esta pandemia hemos demostrado a varias universidades que podemos hacer más. Por ejemplo, con toda la vigilancia epidemiológica. Hay cientos, ya varios miles de chicos de varias universidades haciendo seguimiento, algo que nos importa a la comunidad, que es la vida, la salud. Pero hay que hacer más, sin duda. Yo lo que le decía a Andrés es que sí se firmaron convenios, yo puedo dar fe, estuve en uno de ellos con la Universidad Central y el Ministerio de Trabajo en cuanto al empleo joven, pero yo lo que decía es más bien en darles a las universidades los recursos y nosotros seamos los ejecutores, los contratadores, los que asignemos esos recursos a los jóvenes que puedan ir a la pequeña empresa, que puedan ir a la microempresa o se queden en la propia universidad. Las universidades tenemos, ya sea empresas públicas de servicios tecnológicos, laboratorios, es decir, es otra visión. Yo ahí... 300 millones también no puedo decir es mucho dinero, pero también puedo decir poco en dinero. Un país como el nuestro, 300 millones era hasta no hace mucho el presupuesto de la salud, economista. Sí, tampoco, pero es que yo soy muy economista y hago sumas y restas y ¿sabe cuánto era lo que pagamos en deuda pública el 2019? 8.000 millones de dólares. 8.000 entre servicio de la deuda y amortización. Por eso me desespero y me da, no sé, a veces taquicardia cuando le escucho al ministro de Educación, al ministro de Cultura, a nuestro ex, ¿no es cierto?, compositor. Y díganlo más, a nuestro cantante se ve que le gusta el pasillo, economista. Sí, me encanta. Sí. Pero para hacerle más coloquial la conversación, el ministro pelea por $800,000, por $1 millón para salvar a nuestros artistas. Y lo que le acabo de dar la cifra, 8.000 millones pagamos en el 2018 y 2019. Pero ahí tiene razón. El dinero y el dólar vale lo que valen. Pero, economista, yo le diría, fíjese usted que el presupuesto del Estado era 7.900 millones de dólares y ahora es 36.000. Solo la parte de salarios ya cubrirían lo que era el presupuesto antes de la Revolución Ciudadana. Y usted nos invita a no pensar atrás, pero si no pensamos en eso también nos olvidamos fácilmente. Pero yo creo que ahí el tema es pensar muy bien la calidad del Estado. Yo no veo salir de esta crisis sin un buen Estado bien fajado a los pantalones o las faldas, como queramos decirlo. Y eso se requiere recursos. Por ejemplo, estos programas, se necesita capitalizar, se necesita recursos. Lo que sí nos han dado es la falsa imagen, ¿no?, de que un Estado grande por sí mismo y el gasto corriente excesivo es bueno por sí mismo. No es cierto. Yo soy de los
académicos que decimos con claridad, se necesita calidad del gasto, eficiencia del gasto. Bajo un principio bien sencillito, así enseñamos economía en la Universidad Central, súper sencillo. Todo gasto público debe salvaguardar un derecho social, eso es todo. Seguramente Angélica, que es abogada, me va a dar la razón. Eso es todo, así de simple. Todo un gasto que no solventa, no está detrás de un derecho social, no sirve, así de simple. Entonces, no es que quiero burocracia. ¿Por qué quiere burocracia? Así para pagar un favor político, ¿no? Ya basta, o sea, eso no está bien. Y eso no queremos. Ese es el debate que estamos planteando a la sociedad. Y que hay que aprovechar para que la campaña lleve a los políticos a dar estas respuestas. Exacto. Pero porque somos, ¿sabe qué, licenciado? También es que es un lindo tema esto. Somos consultores políticos. La sociedad se ha acostumbrado a solo ser pasiva, a escuchar que el político nos manda. Ahora nos han dicho que nos van a mandar por internet sus propuestas. Es suficiente. Hay que retomar a la sociedad, hay que retomar a la sociedad organizada para que conozcan nuestras necesidades. Los jóvenes, yo soy profesor universitario, más o menos 200,000 chicos entran al mundo laboral por año. Por favor, ¿qué les espera en esta pandemia? ¿Qué les espera? Entrar a la informalidad y donde se desvaloriza su título. Para ser economista necesito 4 años. Para ser ingeniero financiero, una carrera de la Universidad Central, 4 años. Para ser ingeniero, 5 años. Y resulta que voy al mercado informal. Entonces, licenciado, sí, esos son los grandes temas que no hay que desagregarnos y pelearnos entre Estado y empresa privada. No, es el momento de encontrar unos acuerdos mínimos. Yo ahí quizás con Angélica le plantearía, cierto que tiene una reforma para ir al tema laboral, pero son reformas de emergencia. Está pendiente una reforma laboral. Fondi, el economista, y es bueno, ¿no?, ver que desde la universidad digan, oigan, esto no es un tema exclusivamente ideológico, esto es un tema de repensar el país. Y ya solo el hecho de que nos plantee repensarlo, o sea, darnos el trabajo de pensarlo, para que una política de ideas vuelva, para que incluso ahí encontremos las diferencias, pero que tengamos una salida de país. Esa es entonces una propuesta que hay que tomarla más seriamente, doctora Porras. Sí, por supuesto que sí. Fíjese que el Código del Trabajo ha tenido varias reformas, pero sigue siendo un código pensado solamente para la relación de dependencia, es decir, para el obrero fabril, que nunca fue la principal relación de trabajo en nuestro país. Entonces estamos hablando de una legislación que fue pensada a principios del siglo anterior. Nuestro código es de 1938, ¿no? Claro, entonces ahí, por ejemplo, no está pensado para la relación y que también podrían aportar, por ejemplo, al seguro social. Y tampoco permite el Código del Trabajo pensar en todo este gran grupo de personas que están en el sector informal o que están en el empleo no adecuado. Entonces, es cierto, es necesario ampliar el debate en torno a lo que es el trabajo en nuestro país. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con las plataformas de trabajo, que el Uber, que las entregas, que ahora además en la pandemia han sido los que han estado en primera línea como médicos, y que no tienen un contrato de trabajo, y que cada vez son espacios donde los no tienen seguridad social y que no tienen nada de eso. No tienen seguridad social, y los jóvenes tienen que entrar a esa relación que no es relación laboral, porque ellos tienen un contrato de arrendamiento. Entonces, fíjese usted, y cada vez los jóvenes se ven orillados a trabajar justamente en estos espacios. ¿Qué pasa con aquellas personas que les llaman freelance? Es decir, aquellos que tienen principalmente ventas o entregan productos para un determinado empleador que no es empleador. Esas son las formas que existen en nuestro mercado de trabajo y que no están cobijadas por el Código de Trabajo y no están cobijadas por nadie. Entonces se pretende aplicar allí el Código Civil, que eso desconoce que entre el empleador y el trabajador hay una diferencia, porque el uno tiene solamente la fuerza de trabajo para vender. Entonces es cierto, necesitamos una reforma en serio, que no solamente esté en manos de las grandes centrales sindicales. Yo vengo de allí, así es que puedo decir... Pero ahí la pregunta es, las grandes centrales sindicales, esas que hasta, por dar una fecha, hasta los años 90, representaban a gente trabajadora que tenía trabajo, que tenía sindicato, que tenía organización. ¿A quiénes representan ahora, doctora?
Bueno, ese es un gran debate. Nuestro mundo sindical es un mundo que tiene que transformarse. Ya. Y, por ejemplo, uno de los grandes problemas que tenemos son los jóvenes. No se logra que los jóvenes les atraiga el sindicato, y eso no es gratuito. Tiene que ver con la transformación del mundo del trabajo y también con las organizaciones sindicales. Y con el tratamiento dado a la organización social, le pasa a los partidos políticos, le pasa al sindicato, hasta a los clubes deportivos. En el Aucas no tiene idea cuántos han dejado de pagar la cuota mensual. Y a eso hay que sumarle lo que pasó. Fíjese usted, yo siempre digo, cuando inició el correísmo teníamos 6 grandes centrales sindicales, cuando terminó teníamos 10. Eso se llama fragmentación y ahí tenemos un problema muy serio. Pero lo que decía es que no solo ellos tienen que estar allí, porque ellos básicamente representan a la relación de dependencia. Necesitamos organización de los jóvenes, de las mujeres, que digan lo que significa para nosotras, para los jóvenes, el trabajo y cómo debe ser regulado. Pero eso supone que necesitamos un gran pacto social, no sé si cabe el término, un diálogo social, como dice. Más que nunca, porque si no, estamos complicados, no vamos a llegar más que a acuerdos simples, a reformas superficiales, y damos de vuelta sobre lo mismo. Pero habrá capacidad, doctora, desde que la academia, desde ustedes que tienen esta casi militancia social, desde la experiencia como el exministro Madero, ¿habrá la posibilidad de que alguien se anime a presentarnos un proyecto así, lo que suele pasar en el país, así disparen de todas partes por haber tenido la idea del proyecto? Yo le apostaría a la academia. Yeah. O sea, yo le apostaría a la academia y además pensando conjuntamente Código del Trabajo y Seguridad Social. Porque estas dos cosas van de la mano. Indispensables, sí. Por ahí iría yo, creo que sería una experiencia interesante, además, a largo plazo, porque un código del trabajo no se hace en 3 meses ni en 4 meses, se hace en 4 o 5 años. Yo les quiero plantear en esta última ronda, entonces, la posibilidad de, como decía el señor economista García, vamos a ser un poco más positivos, seamos positivos y planteémosle entonces para el debate 3 ideas que nos puedan llevar: trabajo joven, seguridad social y campaña política. ¿Qué plantearles entonces en estas 3 áreas a el momento que vive el país? Señor abogado Madero. Bueno, como ustedes han visto, lo importante de estos momentos de debate, lo importante de estos momentos de discutir ideas, de eliminar el tema de posiciones y ser más pragmáticos. Yo creo que sea la posición ideológica que cada uno tenga, todos queremos un mejor país para nosotros, para nuestra familia, y hay que generar acuerdos mínimos de saber cuál es el país que estamos buscando. ¿Qué queremos? Un país donde tengamos un acceso claro y directo, pero efectivo, a salud, un acceso real a una educación, un acceso real a obtener las oportunidades laborales que se requieren en el país. Eso está bien planteado. Ahora, ¿cómo vamos a llegar a eso? ¿A través de qué mecanismos? ¿A través de qué medios? ¿A través de qué situaciones? Vamos a tener puntos en los cuales vamos a tener un divorcio, un distanciamiento claro, pero va a haber puntos donde estoy seguro que vamos a tener acuerdos. Yo saludo esa posición de que se deben de sumar también las universidades, la sociedad civil, las personas que no cuentan con un empleo tradicional como se ha manifestado. Para ello también nosotros tuvimos dentro del Ministerio del Trabajo varias reuniones con emprendedores, con jóvenes que están realizando nuevos proyectos, con mujeres trabajadoras, con varios gremios y varios grupos, con los artesanos, que son una fuente importantísima de actividad económica en el país. Y por ello también yo creo que los candidatos deben de ser claros, deben de decirnos con claridad qué país plantean para nosotros, cómo lo van a realizar, cómo van a financiar los temas y cuáles son los objetivos claros y directos que van a plantear para dar respuesta a estos problemas del Ecuador. La principal problemática, el tema del empleo, para el problema de acceso a la salud y a la educación, y tener un Estado que, dejando trabajar libremente a los ecuatorianos, sí genere un marco regulatorio que permita que las relaciones sean justas, que las relaciones obrero-patronales, que las relaciones contractuales, y se generen a través de un marco legal de protección. En el Ministerio del Trabajo también una puntualización. Estaba listo un tema sobre los trabajadores autónomos, que va a ser un tema importantísimo, que va a generar
un mayor ingreso. En eso se puede incrementar el tema de las plataformas digitales, pero sí es necesario, como se manifestó aquí a través de la doctora Porras, a través de Santiago, que haya un gran debate y una gran propuesta nacional, conjunta, entre academia, entre sectores públicos. Yo en algunos casos creo que el principal problema de nuestro país es que nosotros no hay que tenerle miedo a la política es el arte de servir, la política es un instrumento que permite realizar los cambios legislativos, los cambios legales. Lo que sí hay que tenerle miedo es a las actividades que se realizan solamente con fines electorales, con encuestas, para caer bien. A los aventureros de la política y a los delincuentes que quieren usar la política para enriquecerse. Esos no hay que tenerles miedo, hay que perseguirles, me parece. O para tener una respuesta inmediata o una popularidad a corto plazo. Populismo así. Eso no genera ningún tipo de bienestar en el país. Hay que tener una claridad en que se deben de realizar reformas, como usted dice, sin perjuicio de que van a haber reclamaciones, van a haber disidentes, pero si uno plantea con seriedad un cambio en el país, si planteamos acuerdos mínimos, si planteamos objetivos claros, con periodicidad, y que se van cumpliendo, tengamos por seguro que todos en el país vamos a remar en esa misma dirección y vamos a buscar un nuevo horizonte que nos va a permitir. Yo sí confío en la academia, creo que la academia es un órgano fundamental que puede Entonces ahí le pidamos al señor economista García que sí, esperemos que la academia esté pensando como usted ha planteado las ideas, no solo esta mañana las ha venido planteando. Esta nueva política de ideas tiene que volver, ¿no es cierto, economista? Ya le invitaremos, por ejemplo, a ver qué seguimiento ha hecho a lo del Fondo Monetario y el manejo de la deuda. Pero por ahora, eso que sí es importante, que puede repercutir en lo que hemos conversado esta mañana, ¿qué lineamientos, además de los que nos ha dicho el señor exministro de Trabajo, usted podría plantearnos, economista? Sí, solo un conceptito de entrada. Me parece que un poco para vislumbrar las posibilidades de cambio social en el país es que la sociedad organizada debemos arrebatar las agendas políticas, sociales, económicas a los políticos. No es suficiente que nos quejemos, eso quiero dejar constante. Tenemos que organizarnos. Y cuando hablo de la sociedad organizada, yo incluyo a los sindicatos, incluimos a las universidades, incluimos a los movimientos campesinos. Hoy, licenciado, les cuento rápidamente a la opinión pública, tenemos un movimiento muy fuerte que se llama Pacto Social por la Vida y por Ecuador, 80 organizaciones sociales. He visto con buenos ojos, felicito a mujeres, se llaman las Mujeres por la Vida. Hay que respaldar el trabajo de lo que es, ¿no es cierto?, la corporación o la asociación pues, de la lucha contra la corrupción. Es decir, ya lo que necesitamos es juntarnos, no voy a decir los buenos, necesitamos juntarnos los ciudadanos y arrebatar la agenda política partidaria de gente que tiene un nivel de representatividad. La Asamblea tiene, usted conoce mejor que nadie, en el 5% de representatividad. Los partidos políticos son entidades caducas y mal organizadas. Ellos nos imponen las agendas. Ellos nos imponen, como dije, nos ven como meros consumidores. Y eso hay que cambiar, eso de un lado. Lo otro, si yo quisiera puntualizar, porque creo que eso seguramente la gente también necesita ideas puntuales y un poco no quedarnos en grande debate. Lo que decía Andrés, es fundamental, y creo que coincidimos con Angélica también, trabajar en el tema de los autónomos, como lo quieramos llamar, de los independientes. Yo pregunto, soy dueño de un bus, pertenezco a una cooperativa, ¿no será posible que pueda tener la seguridad social para mí, para el chofer? Debería ser obligatorio más que ser posible. Es una cosa que a la gente le va a parecer medio preocupante. Tenemos, no sé, como 500,000 de migrantes en el Ecuador. 500,000, que son nuestros hermanos colombianos, peruanos, haitianos, lo que fuese. Yo viví de cerca la migración en España, por mis estudios y por mi trabajo. ¿Y qué es lo que soñaba el ecuatoriano? Incorporarse a la seguridad social española. Y resulta que acá los ecuatorianos somos capaces de pensar un poquito, así como nuestros ecuatorianos peleaban por una vida digna, un seguro social. ¿Por qué no le podemos incorporar? No se puede. Solo porque nos tienen los políticos traumados y bloqueados. Pero planteo dos ideas. Fuerza, y creo que Andrés lo ha planteado, no sé, este gobierno ya no alcanza a hacer eso, pero debe plantearse dentro de la campaña política esto, seguridad social, ingresos decentes. ¿Para quiénes? Para los autónomos, los trabajadores autónomos, para los independientes. Incorporar a la seguridad social, hay que buscar los mecanismos de los migrantes, porque están aquí, ¿o qué queremos? ¿Sacarlos? ¿Cómo los vamos a sacar?
Entonces, más bien hay que formalizarlos, hay que hacerlos que aporten a la seguridad social. Dos ideas muy puntuales. Y el otro, la universidad sí nos inquieta mucho, los profesores y los docentes, y veo muchas autoridades a gran inquietud de que hay que comprometernos más con el desarrollo del país. No solo es cuestión de entregar títulos, o sea, eso es un mensaje de la antigua política universitaria. Hoy no, hoy necesitamos hacer investigación pertinente, que le sirva a la gente, vinculación con la sociedad, que le sirva al sindicato, que le sirva al trabajador autónomo, que le sirva ¿no es cierto?, al trabajador del campo. En eso estamos, licenciado. No es fácil, no es un cambio rápido, pero creo que hay compromiso en términos generales. La doctora Porras nos acaba de decir que lo del código espera que dure unos 5 años. Diríamos, apresurémonos un poco más entonces para que los 5 años comiencen a correr ya. Doctora Porras, y yo quisiera decirle, usted que está cerca a los sectores laborales y todo, o más cerca por lo menos, queremos volver a tener unos dirigentes que tengan propuestas, que les duele el país, que no solo hayan permitido lo que han permitido también, sino que que sean realmente representativos. ¿Cómo logramos y cuál su propuesta? Bueno, yo quisiera decir que el tema de la organización sindical es un tema complejo, tiene que ver con los derechos colectivos, y fíjese usted, yo pienso que a manera de hipótesis, el principal problema que tenemos es que justamente la flexibilización laboral individualizó tanto al trabajador que esta identidad colectiva se vio disminuida. Tenemos una legislación pésima en materia sindical porque no hay protección al sindicato. El sindicato nuestro es un sindicato de empresa, es decir, el empleador en cualquier momento se deshace del sindicato a cualquier costo y no hay forma de reacción. Y en nuestro país, en lugar de aumentar la tasa de filiación sindical, va disminuyendo si la comparamos con el número de trabajadores. Entonces, tenemos un problema bien serio ahí. Eso pasa por una reforma legal, pasa por una reforma de la vida sindical, de la organización sindical, de la propuesta sindical, de la formación sindical y además de las iniciativas sindicales, porque la iniciativa sindical no solamente debe estar en la propuesta de ley, debe estar, por ejemplo, en los programas de bolsas de empleo, en los programas de reconversión laboral, porque los trabajadores que salen del mundo laboral tienen que reincorporarse a otro, entonces es necesaria una reforma profunda que tiene que ver también con el valor que le ha dado el propio Estado al movimiento sindical, porque sin el movimiento sindical, ¿con quién vamos a interlocutar en el trabajo? El problema es que no hay con quién ni siquiera dialogar en representación existen, hay que mejorar. Ya. Lo que pasa es que hay que darle el valor que tiene. El valor que tiene el movimiento sindical. El movimiento sindical es parte de la actividad, lo que sustenta la economía, que es el trabajo. Entonces, me parece a mí que es necesario tomarse en serio lo que es el movimiento sindical. Más allá de las críticas que las merecen y las han tenido. Más allá de las críticas a la dirigencia, es importante tomarse en serio la reforma sindical y además el trabajo del Estado. Hay que formar a los líderes sindicales. ¿Cómo es posible que en el Consejo de Trabajo, cuando se va a dictar el nuevo salario básico, por un lado aparezcan los empleadores, no tengo nada contra los empleadores, con todos los estudios de todos los programas, y que del lado de los trabajadores no tengamos una universidad que apoye con un informe? Hay que subir un centavo o hay que subir $10, no sé. Entonces me parece que es un problema complejo. Yo le apuesto que es posible, hay que tratar de seguir adelante, hay que avanzar en ese camino, me parece. Y yo también le apuesto a la organización social y que desde la organización tengamos respuestas. Creo que eso ha sido un consenso. Yo les quiero agradecer a ustedes por reflexionar públicamente y darse este tiempo. Fue una forma de construir ciudadanía, darse el tiempo de reflexionar y correrse el riesgo hasta de tener razón. ¿No es cierto? Así es que gracias al economista Santiago García Álvarez, al señor abogado Andrés Madero y a la doctora Angélica Porras. Un gusto saludarles.
Y con esto estamos terminando esta mañana de trabajo. Recordarles lo que suele decirnos Gonzalo Rosero, siempre buscando la verdad. Hasta el día de mañana entonces. Con toda la fidelidad, con toda la fidelidad. Un manejo informativo solvente. Democracia.